Videoclase correspondiente a la semana número 1 del curso de complemento matemático para ingenieros. En esta sesión vamos a desarrollar lo que viene a ser el tema de matrices y determinantes. Vamos a tener nuestro logro de sesión para esta semana. Nos menciona al finalizar la sesión: el estudiante resuelve ejercicios y problemas de contexto real haciendo uso de la teoría de matrices, determinantes y sistema de ecuaciones lineales, mostrando orden, coherencia, lógica y exactitud en sus cálculos. Los contenidos que vamos a desarrollar vienen a ser matrices, definición, matrices especiales, operaciones con matrices, determinante de una matriz de orden 2 y de orden 3, sistema de ecuaciones lineales y aplicaciones. Los temas que vamos a desarrollar a lo largo de esta semana. Vamos a empezar con lo que viene a ser una matriz. Una matriz es un arreglo rectangular de una serie de elementos, los cuales tienen que estar distribuidos en filas y columnas. Acá en la imagen observamos, por ejemplo, los elementos A11, A12, A13, ¿sí? A21, A22, A23, A31, 32, 33 y así sucesivamente, pero este ordenamiento de estos diferentes elementos que tú estás observando en esta parte tienen una característica. Podemos identificar diferentes filas, ¿no? Yo veo por acá la fila, por ejemplo, 1, la fila 2, la fila 3 y así sucesivamente. Tal como tú observas, podemos notar que las filas siempre van a ser horizontales y siempre se van a contar de arriba hacia abajo. También podemos identificar lo que viene a ser las columnas, columna 1, columna 2, columna 3, y las columnas van a ser verticales y siempre vamos a contar de izquierda a derecha, ¿no? Hasta llegar a la columna enésima y en las filas hasta la fila enésima. Los subíndices I y J que observas acá, ¿sí?, nos van a representar el orden de la fila y columna a la cual pertenece este elemento respectivamente. Pero acá nos dice el elemento A13, el primer 1 me indica que está en la fila número 1 y el 3 que forma el 3 en la columna 3. Fila 1, columna 3. El elemento A32 estaría ubicado en la tercera fila y columna número 2. Por ejemplo, acá vamos a tener, yo tengo esta matriz A de elementos 3, 7, 12, 2, 9, 5, una matriz de orden 2 por 3, 2 filas, 3 columnas. Si me dice identifique el elemento A1, 3, primera fila, tercera columna, ¿no? Vamos acá, primera fila, tercera columna, 12. El A21, segunda fila, primera columna, segunda fila, primera columna, el número 2. A23, segunda fila, tercera columna, ¿no? Segunda fila, tercera columna. Estaríamos acá, el número 5. En esta otra matriz nos dice, yo tengo una matriz de orden 3 por 4, 3 filas, 4 columnas, me dice el elemento C14, primera fila, cuarta columna. Entonces esto es 0, primera fila, cuarta columna. El C22, segunda fila, segunda columna, ¿no? Vamos acá, segunda fila, segunda columna, 0. El C33, tercera fila, tercera columna, tercera fila, tercera columna, ¿sí? Y eso viene. Por ejemplo, acá nosotros tenemos una serie de datos distribuidos y nos está pidiendo pues tener una matriz
de orden 3×4. Vamos a darle lectura. Nos dice: un ingeniero industrial quiere presentar la información de la producción de muebles durante el primer trimestre del año de la empresa que tiene a su cargo. La información es la siguiente, ¿no? Carpetas: 30 unidades de enero, 20 unidades en febrero, 50 unidades en marzo. Mesas: 250 en enero, 110 en febrero, 80 en marzo. Armarios: 35 en enero, 20 en febrero, 15 en marzo. Sillas: 60 en enero, 40 en febrero y 30 en marzo. Dice: represente esta información en una matriz de orden 3×4. 3 filas, 4 columnas. Entonces, lo que nosotros vamos a ver: 3 filas, enero, febrero, marzo, ¿no? Los meses. 4 columnas, la descripción de los mobiliarios: carpetas, mesas, armarios y sillas. Trasladamos la información y acá, ¿no? Es importante poder identificar, ¿sí?, las magnitudes que están interviniendo para poder ubicarlos dentro de la fila o dentro de una columna. En este caso habíamos visto 3 meses y 4 escritorios, ¿no? Por lo tanto, sería conveniente poner los meses como filas y los escritorios como columnas. Y ahí tenemos la matriz correspondiente. Matrices especiales. Cuando hablamos de matrices especiales, estas matrices cumplen una característica en común. Por ejemplo, la primera matriz me dice la matriz fila. Esta matriz fila se caracteriza porque tiene una sola fila. Que yo tengo una fila, 3 columnas, una fila, 4 columnas, una fila y 2 columnas. Es una matriz fila. Independientemente de la cantidad de columnas que tenga, acá solamente vamos a contar una sola fila. De la misma manera pasaría con lo que viene a ser una matriz columna. Una matriz columna va a tener una sola columna, independiente de la cantidad de filas. Por ejemplo, acá hay una columna pero 4 filas. Una columna, 3 filas. Acá hay una columna con 2 filas. Independiente de la cantidad de filas que pueda tener, ¿sí?, acá hay una sola columna. Entonces tengo una matriz fila cuando logro identificar una sola fila, matriz columna cuando puedo identificar una sola columna. La matriz nula. La matriz nula se caracteriza porque todos los elementos que conforman dicha matriz es igual a 0. Por eso es una matriz nula. Matriz transpuesta. La matriz transpuesta se obtiene al poder intercambiar las filas por columnas. Vamos a permutar, vamos a cambiar de posición. Es decir, una fila lo convierto en una columna y viceversa. La columna se convierte en una fila. Por ejemplo, yo tengo acá esta matriz 1, 2, 3, 5, 6, 7. Tengo 2 filas, 3 columnas. Vamos a buscar su matriz transpuesta. La notación de la transpuesta de una matriz es A, es decir, la letra que me representa a la matriz con un exponente T en mayúscula, que significa transpuesta. Significa que esta fila que estás observando por acá, el 1, 2 y 3, lo voy a escribir pero como columna. 1, 2, 3, forma la primera columna. El 5, 6, 7, que es la segunda fila, lo escribo acá. 5, 6, 7, que es la segunda. Como por acá, matriz cuadrada. La matriz cuadrada se caracteriza porque tiene el mismo número de filas y columnas. Por ejemplo, acá tenemos una matriz cuadrada de orden 3. Significa que tengo 3 filas y 3 columnas. Una matriz cuadrada de orden 3. Acá tenemos una matriz cuadrada de orden 4. 4 filas, 1, 2, 3, 4 filas y 4 columnas, 1, 2, 3, 4, una matriz cuadrada. Esta matriz que estás observando por acá es una matriz que tiene 2 filas y 2 columnas, de esa manera. Ahora, las matrices cuadradas en general las representamos de esta forma, ¿no? A11, A12, A sub n, A21, A22, A sub 2n, a n1, a n2, a nn. ¿Por qué? Porque va a coincidir el número de filas y el número de columnas. Esto es la forma general de poder representar una matriz cuadrada. Las matrices cuadradas admiten esto de acá, al cual nosotros vamos a denominarle diagonales. Esta diagonal que se acaba de resaltar es una diagonal conocida como diagonal
principal. Tendríamos otra diagonal ahí, y esa diagonal sería la diagonal secundaria. Pero vamos a enmarcar solamente esta diagonal, ¿no? Diagonal principal. Ten en cuenta eso. Y las matrices cuadradas son las únicas que admiten diagonales, justamente por el hecho de que tiene el mismo número de filas y matriz diagonal. Una matriz diagonal es una matriz cuadrada en la que todos los elementos se encuentran, ¿sí?, fuera de la diagonal principal, son iguales a 0. Observa. Diagonal principal, 1, 3, 8. Los elementos que están fuera tienen que ser 0, 0, 0, 0. Acá en esta diagonal o en esta matriz cuadrada de orden 4, su diagonal principal, remarcamos, identificamos quién es la diagonal principal, y los elementos que están fuera de la diagonal, todos tienen que ser igual a 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esta matriz C que observas por acá también es una matriz diagonal. Todos los elementos que están fuera de la diagonal principal son igual a 0. A una matriz que cumple esas características se le denomina una matriz diagonal. Una matriz escalar. Una matriz escalar es una matriz diagonal que todos los elementos que se encuentran en la diagonal principal son iguales. Entonces, una matriz escalar es una matriz diagonal. Es decir, que es una matriz diagonal significa que los elementos fuera de la diagonal principal son ceros. Pero, ¿por qué va a ser escalar? Debido a que todos los elementos acá, de la diagonal que están en la diagonal principal son iguales. Este es 3, este es 3, este es 3. En la matriz B, si este es menos 1, el otro es menos 1 y el otro es menos 1. Si esta es la matriz C, este es 5 y este es 5. Tal cual estás observando, en la diagonal principal todos sus elementos son iguales, ¿no? Claro que fuera de la diagonal todos son iguales a 0. Es característica de una matriz escalar. Matriz identidad. Una matriz identidad es una matriz escalar en la que todos los elementos que se encuentran en su diagonal principal son iguales a 1. Al mencionar que es una matriz escalar, significa que va a ser diagonal. Y al ser diagonal, los elementos que están fuera de la diagonal principal son iguales a 0. Pero una característica tal cual estás observando es que los elementos que están en la diagonal son iguales, pero no es cualquier número. Acá es exactamente 1, 1, 1, 1. Entonces, una matriz identidad de orden 3. Por acá, esta es una matriz identidad de orden 4, porque notamos 4 filas, 4 columnas, su diagonal principal es igual a, por acá, tenemos esta matriz C, esta matriz identidad de orden 2. Matriz triangular. Empezamos con la matriz triangular superior. Una matriz triangular superior es una matriz cuadrada, donde todos los elementos que se encuentran debajo de la diagonal principal son igual a 0. Veamos los ejemplos. Veo la diagonal principal 1, 3, 9, ¿sí? Y me dice que los números que están debajo de esta diagonal todos tienen que ser igual a 0, 0, 0, 0. Por acá una matriz B de orden 4, la diagonal 1, 2, 1, 3, diagonal principal, debajo de la diagonal principal todos sus elementos tienen que ser iguales a 0, 0, 0, 0, 0. La matriz C, ¿no? 1, 5, debajo es igual a 0. Matriz triangular inferior. La matriz triangular inferior es una matriz cuadrada donde todos los elementos que se encuentran encima de la diagonal principal son ceros. Ejemplo, ¿no? Mira, diagonal principal, encima de la diagonal, 0, 0, 0. Diagonal principal, encima de la diagonal principal, 0, 0, 0, 0. Esta matriz C de orden 2, ¿no? Encima de la diagonal principal es 0. Característica de la matriz triangular inferior. Luego tenemos la matriz simétrica. Una matriz simétrica se define porque esa matriz es igual a la transpuesta de dicha matriz.
Si es igual a la transpuesta de dicha matriz, significa que al intercambiar filas y columnas no se altera la estructura, ¿no? Por ejemplo, acá yo veo esta matriz simétrica, ¿no?, que va a ser una matriz cuadrada, que van a admitir diagonal, pero una forma de darnos cuenta es que esta diagonal principal se va a comportar como un eje de simetría. ¿Por qué se comporta como eje de simetría? Porque si acá tengo 2, 2, ¿no? Acá tengo 5, 5, 4, 4. Por acá es como un eje de simetría. Esto vale 3, esto vale 3, 6, 6, 5, 5, 9, 9, 7, 7, 4, 4, ¿no? Como si fuera un eje de reflexión, como los elementos se reflejan respecto a la diagonal principal, tal cual ellos son. Esto permite poder identificar que al generar, ¿no?, la transpuesta, no va a cambiar el orden de sus elementos. Ahora, las operaciones con matrices. Dentro de las operaciones con matrices, primero, ¿no?, suma y resta de matrices. Y acá es importante, mira, ¿cuál es el requisito que deben cumplir dos matrices para que se puedan sumar o se puedan restar? El requisito es que deben de tener la misma dimensión, el mismo tamaño. Al mencionar que debe tener la misma dimensión y el mismo tamaño, significa que deben tener el mismo número de filas y número de columnas respectivamente. Eso debido a que se va a sumar o restar los diferentes elementos homólogos de cada matriz. Elementos homólogos significa elementos que pertenecen a la misma posición de ambas matrices. Por ejemplo, si yo quiero sumar A más B o quiero restar A menos B, entonces en la notación general la matriz A debe ser de orden M por N y la matriz B también debe ser de orden M por N. Trae como consecuencia que la matriz resultante también tenga el mismo orden. Ejemplo, acá me dice sumar, ¿no? Yo tengo una matriz de orden 2 por 3, ¿no?, esta primera matriz, sumar con esta otra matriz, y si te das cuenta va a tener el mismo orden. Esto me permite sumar de una manera bastante rápida, ¿no? Se suma elemento a elemento, que quiere decir que este 5 solamente se va a poder sumar con este 7, el elemento que está en la misma posición, 5 con 7, con nadie más. Este menos 3 que estás observando se va a poder sumar con el elemento que está en su misma posición pero de la otra matriz, con este menos 5, menos 3 más menos 5, menos 8. Este 2 que está por acá se va a poder sumar con el elemento de la misma posición, es decir, con el 1, 2 más 1, 3. Lo mismo estaría sucediendo con este 7, 7 más 3, esto vale 10, 0 más 2, esto vale 2, este menos 5 se estaría sumando con este menos 1, menos 5 más menos 1 igual menos 6. Y aquí está la matriz resultante. Y si nosotros queremos restar, también de la misma forma, se resta elemento a elemento. Pero hay que tener bastante cuidado en la diferencia porque nos puede quizás confundir lo que viene a ser la ley de signos. 5 menos 7 menos 2. Y acá fíjate, menos 3 menos menos 5. Acá hay cambio de signo. Menos menos 5. Menos por menos más. Más 5 menos 3 sería, ¿no? Más 5 menos 3, esto vale 2 positivo. Luego 2 menos 1, esto vale 1. 7 menos 3, 4, 0 menos 2, esto vale menos 2, menos 5 menos menos 1, cuidado con la ley de signos, menos menos es más 1, menos 5 más 1, esto vale menos 4. Entonces, para poder sumar o poder restar dos matrices, deben de tener la misma dimensión. Producto. Primero, producto de un número por una matriz, ¿sí? Si voy a multiplicar un número por una matriz, el número multiplica cada elemento de la matriz. Ejemplo, si alfa es un número cualesquiera que pertenece al campo de los números reales y A una matriz de orden M por N, entonces el alfa por A es igual. El alfa se distribuye para cada uno de los elementos de esta matriz. ¿Qué quiere decir? Yo tengo la matriz A, 3, 4, 1, 5, 2, 0. Y me está pidiendo determine el valor de 2 veces la matriz A. 2 veces la matriz A significa que cada elemento lo voy a multiplicar por 2.
Entonces 2A es el 3 por 2 se hace 6, el 4 por 2 8, el 1 por 2 2, el 5 por 2 10, el 2 por 2 4, el 0 por 2 eso vale. Y acá tengo la matriz que es 2 veces A. ¿Qué estamos haciendo? Estamos distribuyendo este número para cada uno de los elementos. Estamos multiplicando. Es importante esto de acá porque nos va a permitir comprender adecuadamente lo que viene a ser el producto entre dos matrices. ¿Qué es lo que se debe tener por esta parte? Primero, el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz. Esto es la clave. El número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz. Esta es la condición. Si no cumplen esta condición, dicha operación matemática no se puede realizar. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tenemos acá lo que viene a ser esta matriz A de orden M por N, la matriz B de orden N por B. Observas que A termina en N columnas y B empieza en N filas. Luego, dice, luego se multiplican las filas de la primera matriz por la columna de la segunda matriz. Este producto consiste en multiplicar un elemento de la fila por el correspondiente de la columna y sumar el resultado al resto de productos. Este segundo punto me está indicando que lo que tienes que hacer es lo que se aprendió en la diapositiva anterior. ¿Sí? Y el resultado, o sea, yo tengo la matriz producto, va a tener, ¿no? El N y el N se absorben, desaparecen y me va a quedar M filas por Q columnas. Eso de ahí sería nuestro resultado para cada una de estas operaciones. Entonces yo tengo la matriz producto de orden M por Q, ¿sí? Con sus elementos P sub y J de forma general, ¿no? Luego acá nos da una observación. Cada elemento de la matriz producto nos indica que se está multiplicando la fila I de la matriz A con la columna J de la matriz de la... Vamos a ver acá, ¿no? Ejemplo. Tengo la matriz A de orden 2 filas, 3 columnas. La matriz B, 3 columnas, 2 filas. Fíjate, ¿no? Él tiene 3 columnas. Él empieza con 3 filas. ¿Se pueden multiplicar? Sí se pueden multiplicar. Entonces acá, ¿no? 2 por 3, de orden 3 por 2, se absorbe el número 3, te queda 2 filas, 2 columnas. Eso sería la matriz resultante, el orden de la matriz resultante. Entonces hacemos la distribución, ¿no? Entonces acá, fila por columna. Primero, esta primera fila por la primera columna. Distribuimos 1 por 2, más menos 2 por menos 1, más menos 1 por 3. Está escrito acá. Luego 1 por menos 1, menos 2 por 2, menos 1 por 1, está escrito acá. Luego este 2 por 2, 2 por 2, más 3 por menos 1, más 1 por 3, esto está escrito acá. Y finalmente 2 por menos 1, más 3 por 2, más 1 por 1, está escrito acá. Multiplicamos y sumamos. Y vamos a tener este resultado por acá. Menos 1 o 1, menos 6, 4 y 5. Vamos a ver algunas aplicaciones. Acá nos dice, las ventas en los meses de enero y febrero en una fábrica que produce 3 tipos de productos, A, B y C, distribuidos en 4 tiendas, tienda 1, tienda 2, tienda 3, tienda 4. En el mes de enero, ¿sí? Tenemos esta matriz en donde acá está, ¿no? Mes, ¿no? A, B, C. Los 3 productos, las tiendas, tienda 1, tienda 2, tienda 3. En el mes de febrero, los productos A, B, C en las tiendas 1, 2, 3 y 4. Me dice, haya la matriz correspondiente a las ventas de enero y febrero. Me dice la matriz total, la venta total. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es sumar, ¿no? Cómo han sido las ventas en enero más cómo han sido las ventas en febrero. ¿Se pueden sumar? Sí, porque tienen la misma dimensión, ¿no? Tenemos 4 filas, 3 columnas. Entonces sumamos elemento a elemento. Se suma elemento a elemento. En la suma no se multiplica nada. Simplemente es identificar el elemento de la primera matriz, buscar su elemento homólogo de la segunda matriz, sumar teniendo en cuenta la ley de
5. 9, 18, 27, 5 más 10, 15, 2 más 4, 6, 3 más 6, 9, 8 más 10, 24, 0, 0, 0. Por acá 0 más 4, 4, 0 más 4, 4, 0, 4, 6 más 0 viene a ser 6, 7 más 0 viene a ser 7 y 1. Solamente identificar adecuadamente, escribir los elementos y recordarnos las operaciones que nosotros hemos realizado. Por acá tenemos ahora, nos dice, una fábrica de muebles hace mesas, sillas y armarios y cada uno de ellos en 3 modelos económico, normal y lujo. Cada mes produce, te dice, ¿no? Mesas, sillas en económico, normal y lujo, ¿sí? Ahora me dice, calcule la matriz que da la producción en un año. Si esto es lo que da en un mes, ¿no? El número de mesas en económico 50, normal 40, lujo 30, sillas, ¿no? 200 sillas económicas, 150 sillas normal, 100 sillas de lujo, armario 40 económico, 30 normal, 20 lujo. En un mes. Me dice un año tiene 12 meses. Por lo tanto, multiplicamos cada elemento por 12. 12 por 50, 12 por 40, 12 por 30, 600, 480, 360. 12 por 200, por 150 y por 100 son 2400, 1800 y 12000. 12 por 40, 12 por 30 y 12 por 20. 480, 360 y 240. Sería la cantidad de mesas, sillas y armarios en los modelos económico, normal y lujo que estaría produciendo en un año. Luego por acá, ¿sí? Nos dice, los precios en dólares por unidad de 3 tipos de libros de texto están representados por una matriz fila. Tengo la matriz fila. Una librería universitaria hace un pedido de estos 3 tipos de libros en las cantidades dadas por la columna. Determina el costo. El costo es precio por cantidad. Tengo el precio, tengo cantidad. Entonces voy a multiplicar la matriz precio por la matriz cantidad. Precio por cantidad. Ya lo hemos visto, distribuimos por esta parte, ¿no? 26 por 250 más 35 por 320 más 42 por 180. Resultado 25.200 CC. Por acá tenemos una empresa produce zapatos y su fábrica en Lima, Cajamarca y Trujillo. En cada una de ellas produce 3 modelos KRW con una producción diaria en pares, como se escribe en la siguiente matriz. Entonces por acá tenemos los modelos KRW. Si la ciudad es Lima, Cajamarca, Trujillo. La ganancia en soles por pares y por modelos se ve por la ganancia. Entonces, en enero, en febrero, ¿sí? De los modelos KRW. Entonces, por acá enero, por ejemplo, del modelo K2, en febrero 20, del modelo R, 20 en enero, 10 en febrero, del modelo W, en enero 15, en febrero 18. Me está pidiendo calcular A por B y luego interprete el resultado. ¿Cuál fue la ganancia el mes de enero en la planta de Trujillo? Me está preguntando, calcule A por B. Entonces, esto de acá es la cantidad y esto es el precio. Cantidad por precio. Entonces, esto de acá es la ganancia, ¿sí? Total que va a tener. Empezamos entonces acá primero A por B. Multiplicamos fila por columna, tal cual nosotros hemos aprendido, ¿no? Fila, la primera fila por la primera columna, la primera fila por la segunda columna, luego pasamos segunda fila, primera columna, segunda columna, tercera fila, primera columna, tercera fila y segunda columna. Entonces me va a tener una matriz resultante de orden 3 por 2, 3 filas, 2 columnas. El C11, este elemento de acá, es primera fila por la primera columna. Entonces los elementos 50 por 12 más 60 por 20 más 40 por 15. Resultado 2400. El C12 que observas por acá, ¿sí? Es primera fila, segunda columna. 50 por 20, 60 por 10, 40 por 18. Resultado 2320. El C21, segunda fila, primera columna. 70 por 12, 30 por 20, ¿sí? Y luego 20 por 15. Resultado 1740. El C22, segunda fila, segunda columna. 70 por 20, 30 por 10, 20 por 18. Resultado 2060. Luego tenemos el C31, tercera fila, primera columna. El 20 por 12, 60 por 20, 10 por 15. Resultado 1590. Y finalmente el C32, tercera fila, segunda columna. 20 por 20, 60 por 10 más 10 por 18. Resultado 1180. Y por acá estaría el resultado.
ordenado en cada uno de ellos. Luego nos dice, interprete el resultado. Entonces por acá, interpretando el resultado sería, ¿sí? Ahora, interprete el resultado e indique. Recuerda que estos serían las ganancias, ¿sí?, de las diferentes plantas que tiene, ¿no?, en los modelos R, K y B doble. Ahora por acá me dice, ¿cuál fue la ganancia del mes de enero en la planta de Trujillo? Trujillo, este es enero. Multiplicamos 20 por 12, 60 por 20, 10 por 15. Resultado 1590. Veamos, la ganancia del mes de enero en la planta de Trujillo es de 1590. Ahora pasamos a lo que viene a ser determinante de una matriz. ¿Qué es la determinante? La determinante es una función del conjunto de las matrices A, que tienen que ser matrices cuadradas, al conjunto de los números reales. El determinante de una matriz se denota. En otras palabras, acá nos está diciendo que la determinante de una matriz es un número. Ese número, dependiendo del orden de la matriz, se puede calcular de diferentes formas. Por ejemplo, si yo tengo una matriz de orden 2, la determinante la vamos a calcular como la resta entre los elementos, la multiplicación de los elementos de la diagonal principal menos diagonal secundaria, es decir, A11 por A22 menos A21 por el A2. De una matriz de orden 3, la determinante, ¿sí?, encontramos el cofactor A11, ¿sí?, y lo multiplicamos por el menor 1, 1, es decir, eliminamos fila columna y sacamos la determinante de esta matriz de orden 2. Segundo es negativo, A12, ¿sí?, eliminamos fila columna, la determinante de este elemento, A21, A23, 31, 33. Positivo, ¿no?, luego escogemos este elemento positivo, eliminamos fila columna, nos queda la submatriz A21, A22, A31, A32. Veamos con unos ejemplos. Ejemplo acá. Tenemos esta matriz, ¿no?, de orden 2. Digamos por acá. A11, A22, menos A21 y A12. Por ejemplo acá, yo tengo esta matriz de orden 4, 2, 5, 6. Multiplico menos 4 por 6, 4 por 6. Luego le resto el 5 por 2. El resultado 24 menos 10, 14. La determino, ¿eh? Diagonal principal menos diagonal secundaria. Determinante de una matriz de orden 3. Hay varias formas de poder enfocar o sacar la determinante. Vamos acá. Primero tengo esta determinante, la matriz A de orden 3. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es utilizar el método de Sarles. En este de acá le voy a agregar dos columnas en el lado derecho, las dos primeras columnas, y empezamos a multiplicar toda esta diagonal, ¿sí?, 7 por 4 por 3. Le sumo esta otra diagonal 2 por 2 por 2 y le sumo esta otra diagonal 5 por 9 por 1. A todo este resultado le voy a restar ahora la multiplicación de las diagonales secundarias. Primero esta diagonal 2 por 4 por 5, luego 1 por 2 por 7, luego 3 por 9 por 2. Entonces tenemos acá 84 más 8 más 45 menos 40 más 14 más 54. 137 menos 108, entonces este es 29. Eso sería la determinante. Ahora, el método 2 es utilizar el método de los cofactores. Entonces por acá vamos a identificar primero el elemento A11, que va a ser 7. Entonces recuerda que acá va a ser en este orden. Si estamos considerando la primera fila, el orden es más, menos, más, menos, más 7, menos 2, más 5. Entonces sería, ¿sí?, más 7, elimino fila y columna, me queda el 4, 2, 1, 3, una determinante de orden 2. Luego menos 2, ¿sí?, eliminamos fila y columna, me queda el 9, el 2 y el 3. Y finalmente más 5, ¿sí?, eliminamos fila y columna, 9, 4, 2, 1. Entonces por acá 7, multiplicamos, ya hemos aprendido, ¿no?, 4 por 3, 12, 1 por 2, 2. Menos 2, que multiplicaría 9 por 3, 27, 2 por 2, 4. Más 5, que sería 9 por 4, 9 por 1, 9, 2 por 4, 8. Entonces sería 70 menos 46 más 5, y esto es igual a 29. Propiedades del determinante de una matriz. Es importante conocer. Dice, si una matriz A tiene un renglón o columna de elementos ceros,
la determinante 0. Segunda propiedad, la determinante de una matriz es igual a la determinante de su transpuesta. Tercera, si se intercambian dos renglones o columnas de una matriz, la determinante cambia de signo. Si una matriz A tiene dos renglones o columnas iguales o una fila o columna que es múltiplo de la otra, la determinante siempre va a ser 0. Si A y B son matrices, entonces la determinante del producto es lo mismo que multiplicar la determinante de A por la determinante de B. Si A es una matriz triangular, la determinante A, ¿no?, viene a ser solamente el número, ¿sí?, o la multiplicación de los elementos de la diagonal. Propiedades muy importantes, ¿sí? Puedo permutar filas, puedo multiplicar a una fila por un escalar cualesquiera, ¿sí?, y se puede sumar a una fila el múltiplo de la otra. Ejemplo, vamos a ver acá. Al intercambiar la iésima fila con la jésima fila de la matriz se denota de la siguiente manera. ¿Ve? Una flechita tipo un bicondicional. Significa que estoy intercambiando, permutando esta iésima fila por esta jésima fila de la matriz. Ejemplo, yo tengo esta matriz original, 1 menos 6 menos 5, 9, 3, 0, 2 menos 7, 4. F2, F3 me dice. Esto significa que estoy intercambiando la fila 2 por la fila 3. La fila 1 no se modifica, la escribimos tal cual es la fila 1, pero acá la fila 3 ahora lo escribo donde estaba la fila 2 y la fila 2 lo escribo donde está la fila 3, y eso sería la notación. Entonces eso significa intercambiar la segunda fila por la tercera fila. Multiplicar una fila de la matriz por un número distinto de 0. Entonces se denota de la siguiente manera. K, la multiplicación de este escalar por la F, y que significa la iésima fila, ¿sí?, por el número no nulo K. Entonces si yo tengo acá 3, 4 menos 2, 1, 3 menos 4, 5, 8 menos 1, es 2 veces F2, significa la fila 2, voy a multiplicar por el número solo la fila 2. ¿No? Entonces 2 por 1, 2, 3 por 2, 6, 2 por menos 4, menos 8, y eso sería la operación. ¿Sí? Solo a la fila. Sumar un múltiplo de una fila a otra fila. Entonces la operación Fi más K por sub I en la fila I representa sumar K veces la fila F sub J a la fila F sub I, pero la fila F sub J pertenece igual. Entonces yo tengo acá esta matriz, ¿no?, que tiene 1, 2, menos 2, 3, 3, 0, menos 5, menos 8, 4, y me dice por acá, ¿sí?, a la fila 3 le voy a sumar 5 veces la fila 1, pero esta operación se va a dar sobre la fila 3. Eso significa que la fila 2 no se modifica, solo se modificaría la fila 3. Entonces tengo 1, 2, menos 2, 3, 3, 0 y se multiplica, ¿no? Solo se modifica. Primero 5 veces la fila 1 y le voy a sumar, ¿no?, la fila número 3. Resultado 0, 2 menos 1. Entonces con esto estaríamos culminando este primer video de esta primera.